¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Están sucediendo cosas muy bestias y muy interesantes en el mundo vinculado a la automoción, en algo que nos afecta a todos los usuarios, que es el precio de la energía que utilizamos, ya sea utilizando un coche eléctrico, ya sea utilizando un automóvil de combustión interna. Personalmente, en los últimos días me he metido una panzada a hacer kilómetros con vehículos eléctricos por carretera y los costes repercutidos a estos viajes han sido superiores a los costes de la energía que hubiera necesitado repostando petróleo, repostando el oro negro que habitualmente hemos venido utilizando a lo largo y ancho de la historia. Sobre esto os voy a dar más datos e informaciones en un próximo vídeo, pero hablando de próximos vídeos, en uno de no hace mucho te contaba cómo hay una cosa muy interesante en la industria del automóvil, que es que el asunto del coste de la energía, en una parte muy importante, se ha trasladado al precio de los automóviles, y ahora una variable del precio del automóvil viene de la energía. ¿Y eso cómo? Pues básicamente la batería no es más que un acumulador de energía dinámico que tiene una vinculación al mercado y a la industria, a la oferta y a la demanda, y como es tan costoso y tan importante dentro del precio medio de un automóvil, pues lo que vemos es que en función del precio de las materias primas de construir una batería se pueden subir y bajar los costes de fabricación de un automóvil. Y había un artículo estos días de Luca de Meo súper interesante, como presidente además de la Asociación de Fabricantes de Automóviles Europeos, hablando del futuro de Europa, que lo podemos comentar en otro vídeo, pero básicamente cuenta las cosas que yo te vengo contando en este canal. Había un dato súper interesante que daba Di Meo, y es que en los últimos años, desde que comenzó este siglo, el precio del litio se ha multiplicado por 12 en un momento dado, para después, en poco más de un año, dividirse por 2. Eso es un absoluto cambio de paradigma en lo que se refiere a la fabricación de coches, el hecho de que haya tanta variabilidad a la hora de acceder al coste de materias primas para fabricarlo. Bueno, pues en toda esta batalla y guerra que está el futuro de la automoción, nos encontramos ahora también con el tema de la energía y del petróleo, y este famoso anuncio a bombo y platillo que ha hecho Repsol del inicio de la venta de unos carburantes que, según la petrolera, son biocombustibles y son ecológicos. Esto ha provocado, bueno, pues eso, como digo, aparejado a una campaña muy intensa de publicidad, que haya polémica o no polémica, y sobre todo muchísimas dudas por vuestra parte preguntándome si estos carburantes son seguros, si estos carburantes funcionan bien, qué hay de cierto en lo que está vendiendo Repsol. Bueno, pues sobre todo eso, en las próximas 8 semanas aproximadamente vamos a hacer un trabajo a fondo en este canal. Ya tenemos una parte hecha y nos queda la mitad, y vamos a ir publicando varios vídeos vinculados a eso. Pero para empezar en este vídeo vamos a asentar el tema, vamos a hablar exactamente de qué estamos hablando, valga la redundancia, e igualmente también te voy a dar algunos datos y algunas pistas sobre por qué hay tanto nerviosismo y tanta polémica en este asunto, porque al final, queridos amigos, por encima del ecologismo, por encima de la limpieza del planeta, por encima del greenwashing o no greenwashing, lo que hay es la pela. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan, y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, a estas alturas ya es voz populi, prácticamente todo el mundo lo sabe, que hay un enfrentamiento tremendo entre el gobierno actual que hay en España, encabezado o personificado en la ministra de Transición Ecológica, la señora Rivera, por un lado, y por otro lado, con la petrolera Repsol, con la petrolera más importante de este país y una de las grandes empresas del país, encabezado por su cabeza visible, que es el CEO de la empresa, que es Josu Jon Imaz. Por cierto, Josu Jon Imaz, que es ingeniero, aparte de expolítico, es ingeniero químico, además ingeniero químico doctor y cum laude, lo cual le da cierto poso o cierto nivel de veracidad a la hora de opinar sobre estos temas vinculados a la energía. La cuestión es que sucedió algo verdaderamente inaudito a principios de año, cuando en el foro de Davos Imaz habló de cómo se puede perjudicar a la transición y cómo se está atacando a los combustibles tradicionales sin un plan real de rescate y de escape respecto a la transición verde, a la transición hacia las renovables, en la que todos creo que estamos de acuerdo que tenemos que vincularnos, pero sin que provoque daños colaterales en la población que está menos, preparada para estos cambios cuando hay unos sobrecostes. Bueno, la cuestión es que hubo un enfrentamiento tremendo. La ministra Rivera le llamó negacionista y le llamó muchas cosas
en una situación inaudita que se ha vuelto a repetir hace unos días. Se ha vuelto a repetir hace unos días porque de nuevo ha estallado la noticia, y es que la empresa Iberdrola ha denunciado por publicidad engañosa y por greenwashing, es decir, por lavado verde o por ecopostureo, podríamos decir, traducido al castellano, a la empresa Repsol. Evidentemente el ecopostureo no tiene ningún tipo de recorrido legal, así que algo más tiene que haber encontrado el servicio legal de Iberdrola debajo para nada menos que poner una denuncia a Repsol. Y la base o el pozo de la denuncia de Iberdrola contra Repsol por esta campaña sobre los conocidos como biocarburantes, de eso vamos a hablar ahora, específicamente de qué se trata, pues va más dirigida hacia la publicidad engañosa, hacia que se está engañando o estafando al consumidor y condicionándolo con unos productos que efectivamente no son ecológicos. Bueno, hasta aquí está lo que son los hechos, los datos. El hecho y el dato también es muy interesante y muy llamativo, como la ministra Rivera ha publicado un tuit al mejor modo Óscar Puente, en el que directamente se ha posicionado a favor de Iberdrola, diciendo que al final ha llegado a los tribunales el greenwashing, haciendo público y notorio, resaltando, subrayando la denuncia de Iberdrola contra Repsol. Luego, públicamente, ella ha dicho que es completamente neutra, aunque tiene una opinión en segunda instancia. Con este tuit deja bien claro cuál es su opinión como ministra, y como ministra debería de ser alguien absolutamente imparcial y alguien que no llegara a estos puntos, pero estamos en este nivel actualmente, en el que incluso las personas que están al máximo nivel en el gobierno del país se posicionan públicamente respecto a affairs y asuntos de empresas privadas. Bueno, evidentemente la ministra Teresa Rivera tiene unas ideas muy radicales en algunas cosas, por lo menos en el consumo interno en el país, porque, como te contaba en mi otro canal, luego cuando sales de España y te vas a Europa, resulta que de repente España se vuelve pronuclear. Esto en sus tweets no lo dice la ministra Rivera, ¿verdad? Y sería muy interesante también que nos lo contara a todos, cómo se conjugan este ecologismo radical que hay en España con su pronuclearismo profrancés cuando nos vamos a la Unión Europea. Pero volviendo al asunto, volviendo a este caso, toda esta polémica viene, como digo, por una intensísima campaña de publicidad que ha hecho Repsol, que me consta que además ha tenido los ojos puestos de Autocontrol, el organismo que las propias agencias de publicidad y demás regulan la publicidad sobre cualquier tipo de producto, para no saltarse ningún punto ni ninguna coma. Personalmente, si me preguntáis a mí, yo creo que esta demanda de Iberdrola lo único que busca es generar publicidad y poner el foco contra Repsol, contra su rival, porque no creo que tenga mucho recorrido, siempre y cuando la gente de Repsol haya cumplido con lo que Autocontrol le ha estado pidiendo en cada momento en el que se ha desarrollado esta campaña publicitaria. Pero, ¿qué es exactamente ese producto y por qué genera tantísima polémica? Esto es bastante llamativo porque, para empezar, yo ya te he hablado antes en este canal de este asunto y, de hecho, esto no es algo nuevo. Bueno, para empezar, hay que separar, hay que discernir entre los combustibles sintéticos, que serían una generación que viene más adelante, y lo que se está denominando como combustible renovable. La palabra combustible renovable evidentemente ya tiene unas connotaciones que son las que crean muchísima polémica. Primero de todo, tienes que saber que, por ley fijada por la Unión Europea y por lo tanto también traspuesta a España, todos los combustibles que utilizamos hoy en día tienen una parte de combustible que es bio. Y cuando se denomina bio a un combustible, significa formal, legal y técnicamente que es un combustible que viene de una actividad en la que se producen productos orgánicos, es decir, que viene normalmente de la agricultura. Hasta la fecha hemos tenido E5 y B5 y ahora vamos hacia el E10 y el B10. ¿Qué quiere decir esto? Que próximamente en todas nuestras gasolineras un 10% del combustible que repostemos, sea gasolina o sea gasoil, va a ser de base de agricultura. O sea que en parte un 10% ya de la gasolina que repostamos es bio. ¿Qué es lo que hace Repsol? Bueno, pues desarrollar una generación de carburantes que hasta ahora no había desarrollado, pero que no es invento de Repsol, ahora te cuento por qué, que directamente el resto de los componentes de ese combustible están sacados de igualmente materias orgánicas, es decir, tendríamos un porcentaje superior de materia bio, no sabemos exactamente cuál, pero tienes que saber que básicamente viene de residuos de la agricultura, de residuos de la actividad forestal e igualmente también del reciclaje de aceites vegetales o de cualquier tipo de producto que se pueda revalorizar y que contenga componentes esenciales para producir un combustible. Así que básicamente lo que está vendiendo Repsol no es un combustible sintetizado a partir de hidrógeno y CO2 capturado de la atmósfera. Eso es un combustible sintético. Lo que está utilizando es un combustible de base biológica, es decir, procedente de cualquier producto biológico, agricultura y forestal básicamente, y productos reciclados, que pueden ser desde jabones hasta aceites.
Y ya está, y ahí es donde está colocando el combustible en las gasolineras, tiene un plan para extenderlo sobre 300 áreas de servicio en las que además este combustible se vende a un precio claramente superior, como unos 20 céntimos, a los combustibles tradicionales que nosotros estamos repostando. ¿Qué cabe esperar? ¿Es seguro? Bueno, evidentemente una empresa como Repsol no se puede permitir ni legal ni reputacionalmente vender un combustible que sea de peor calidad o que tenga menos rendimiento que un combustible tradicional, entre otras cosas porque esto está perfectamente pautado por una normativa y lo que tiene que hacer el combustible es cumplir con la normativa. Así que legal y oficialmente, sin mandar el combustible a un laboratorio, sería extrañísimo, sería un absoluto cataclismo para Repsol que no funcionara igual que el gasoil que ya está vendiendo. No obstante, vamos, ya lo tenemos hecho, vamos a hacer algunas pruebas con el combustible para comprobar que efectivamente la teoría se cumple en la práctica. Es tan sencillo como llenar un depósito y hacer varias pruebas con uno y otro y comprobar qué es lo que ocurre. Eso lo vamos a hacer próximamente. Pero como te estaba diciendo, esto no es un invento de Repsol. Si has seguido este canal, ya sabes que existe un combustible que se inventó en Finlandia, que se llama HV100 y que es 100% efectivamente bio y renovable si estas palabras las utilizamos justamente para hablar de la procedencia de los combustibles. Esto ya existe en los países nórdicos, que no son precisamente, podríamos acusarlos de greenwashing, como se les acusa en España, y ya están funcionando allí de una manera tan rica y como yo te he contado muchas veces en el canal, empresas como Toyota ya tienen sus coches 100% preparados para estos gasóleos específicos para que funcionen sin ningún tipo de problema. Cuando digo preparados, digo que sus coches están certificados oficialmente por el fabricante de automóviles, como es el caso de Toyota, porque en el caso de Repsol, ellos en su publicidad y en su comunicación dicen que este combustible es perfectamente utilizable en cualquier tipo de coche que se esté construyendo hoy en día. Respecto a si es 100% biorenovable o si lleva una parte de combustible fósil, bueno, pues en su composición no está del todo claro, habría que verlo, pero evidentemente cuando le han puesto esa etiqueta es porque consideran que legalmente se la pueden poner. Ahora lo veremos con detenimiento y con detalle cuando hagamos ciertos vídeos en los que vamos a poner a prueba estos carburantes. Hasta aquí creo que te ha quedado bastante claro. Viene el combustible de la agricultura y viene del reciclaje, lo cual aparentemente no está mal, siempre y cuando todo esto no quite agricultura a la alimentación, cosa que no hace de momento, y en segundo lugar es más caro y también mucho más escaso. Una de las grandes preguntas y dudas es si realmente esto se puede escalar hasta unos niveles de producción en los que sea verdaderamente relevante en el porcentaje de combustibles que se utilizan en las carreteras. Y ahí hay una de las grandes dudas que yo pondría sobre la mesa, que es qué capacidad puede tener Repsol para producir esto en masa. Bueno, según Repsol van a empezar ahora, ya están empezando a producirlo en una planta en Cartagena y en el año 25 van a abrir una segunda planta en Puerto Llano para producir estos combustibles. Su potencial y su previsión es de llegar a los 2 millones de toneladas de combustible que en el año 2030 estarían disponibles, lo cual es una fracción de todos los millones de toneladas que se necesitan para poder mover un país con combustibles como es el caso. Y aquí me gustaría comentarte dos datos y dos detalles más que no son baladíes para poder entender muy bien esta película. Claro, cuando estamos dentro de esta guerra, cuando hay este enfrentamiento en que tanto los de un lado, los Repsoles como los Iberdrolas, tienen argumentos muy potentes para protestar, para enfrentarse, y lees el argumentario de uno y te parece coherente y lees el argumentario de otro y te parece coherente también, uno lo que puede hacer es quitarle zoom a la cámara y mirar qué es lo que pasa en otros países para poder comparar, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy interesante y muy llamativo en otros países europeos, como pueden ser Alemania, pero especialmente como puede ser Francia. En Francia, desde hace años hay una apuesta súper potente porque una parte muy importante de su agricultura nutra al servicio de la energía y en este caso a la generación de petróleos. Francia apostó por el etanol, como en su día lo hizo Suecia, luego lo retiró, o como sigue haciendo Brasil, y está fuertemente subvencionado en ese país, hasta el punto que en el año 2017, por primera vez, las gasolineras que había en Francia con E10, es decir, con un 10% de etanol, que viene del cultivo de la remolacha y del maíz principalmente, eran superiores a las gasolineras que tenían simplemente gasolina 95 sin plomo, pero sin ningún tipo de biocombustible. Ahora, como digo, ya es obligatorio el E10, es decir, que todas las gasolinas lleven un 10% de etanol, estamos en la fase de transición, y por lo tanto lo que hizo Francia fue anticiparse. Anticiparse comprando la materia prima bio a los agricultores de su país y haciendo una segunda cosa, que es quitándole completamente la fiscalidad.
Es decir, que aquello que lleva etanol en Francia, producido en Francia, no paga impuestos. Y eso ha provocado que haya un resurgir tremendo del etanol en aquel país y que actualmente más de una de cada 4 gasolineras, entre un 25 y un 30% de las gasolineras de Francia, ahora tengan disponible E85, que está tirado de precio, está mucho más barato que el gasoil y la gasolina. ¿Por qué? Porque no paga impuestos. E85 significa que un 85% del combustible es de base biológica, es gasolina, que no es gasolina, en este caso es etanol, es alcoholes. Y simple y llanamente lo que ha pasado en Francia pues es que ha florecido este mercado y hay muchos fabricantes de coches que preparan sus coches para el E85 para que los usuarios se puedan beneficiar de unos costes del combustible bajísimos. O sea que si nos vamos a Francia nos encontramos con que ellos hace años que esto ya lo están haciendo con la gasolina, con el etanol. Repsol en España ha empezado con el gasoil y que además en Francia le han quitado completamente los impuestos. En definitiva, que están apostando fuerte y duramente por ello. Desde luego, en Francia, por lo menos, Iberdrola no tendría absolutamente ninguna posibilidad de poder ganar un pleito contra una petrolera porque es lo que allí el Estado está apoyando. Y esto ya me parece bastante y suficientemente significativo y relevante para comentarlo. Pero es que todavía es más fuerte. Si te vienes a España, te encuentras que en España no solamente el etanol no está rebajado fiscalmente, sino que además está más gravado fiscalmente. Es decir, que si quisiéramos hacer lo mismo que en Francia y vender E85 a mansalva, como hacen allí, el combustible resultante sería más caro. Y por eso también Repsol todavía no vende gasolinas, entre comillas, bio o renovables, ya veremos qué dicen los tribunales, porque además de estar más grabado, técnicamente es otro proceso y otra película que según ellos cuesta más. Bueno, como os digo, la gasolina bio, aparte del gasoil que ya están vendiendo estos aceites pesados, ya existe, se llama E85 y si a Repsol no le ha interesado venderlo probablemente también, aparte de por cuestiones técnicas, es por cuestiones fiscales. Ahora dicen que van a empezar a venderlo también en 3 gasolineras piloto próximamente. Así que esto, que en España parece que es tabú o que es algo malísimo, resulta que te encuentras que en países como Finlandia, como Suecia, como Bélgica y por supuesto como Francia, ya está funcionando desde hace mucho tiempo sin ningún tipo de problema y millones de usuarios se están beneficiando de estos combustibles. Ahora lo que cabe esperar efectivamente y evidentemente es que termine este proceso legal que ataca principalmente a la publicidad y no al producto, porque el producto al final, si se trata de economía circular y de valorizar residuos, ¿qué daño se está haciendo? Al revés, se está apoyando a la economía nacional e igualmente se está retirando toneladas de emisiones de CO2, aunque algunos lo consideren greenwashing porque es mucha publicidad y muy poco el producto en porcentaje a todo lo que vende Repsol que se consume. Por ahí es por donde quieren pillarlos, pero no tienen más recorrido aparte de eso. Déjame que te diga que cuando uno estudia e investiga, las asociaciones que se dedican a la producción de combustibles de base agrícola hablan de que en España hay un potencial de 8 millones de toneladas de residuos agrícolas, y hablo de residuos, que esto es muy importante, solamente los residuos, no estamos hablando de cultivos de remolacha y de maíz que no vayan a la alimentación, sino que vayan a la energía. Solamente con los residuos tenemos 8 millones de toneladas todavía por aprovechar. Y las empresas que se dedican a aprovecharlo tienen que vender fuera de España su producción porque, como digo aquí, de nuevo, de una manera absolutamente absurda y surrealista, está total y completamente grabada. Y por último, antes de terminar, déjame que te dé otro dato, porque yo creo, como te decía al principio del vídeo, que esto también tiene muchísimo que ver. Y resulta que cuando te pones a investigar y a asociar ideas y datos, te encuentras que en los últimos años los líderes del mercado de la electricidad en España, Endesa e Iberdrola, han perdido la friolera de 400.000 clientes por la electricidad. ¿Y por dónde están perdiendo estos 400.000 clientes, de los cuales aproximadamente 200.000 los han perdido en un año y pico? Los están perdiendo por las gasolineras. Las empresas petroleras, a través de las gasolineras y especialmente Repsol y Cepsa, están haciendo campañas súper agresivas de descuento, como muy bien sabes, que crecen si tú vas contratándoles productos, entre ellos los de la energía en tu casa. Es decir, que las petroleras están utilizando las gasolineras para robarle clientes a las compañías eléctricas. Y aquí es donde yo creo que llegamos al cogollo y al meollo de la cuestión, al corazón, al core, que dirían los anglosajones. Cómo las energéticas petroleras le roban los clientes de toda la vida a las energéticas eléctricas en un mercado que era bastante menos competitivo, bastante menos duro que es ahora, en el que estas empresas del petróleo, en tanto en cuanto vamos hacia la electrificación y hacia la economía verde, necesitan reconvertirse de empresas que venden petróleo y que extraen petróleo del subsuelo contaminante a empresas verdes y energéticas también asociadas a las nuevas formas de generar electricidad de manera verde. Esta al final es una guerra comercial, es una guerra económica, como digo, en la que evidentemente hay una parte de marketing muy importante, también hay una parte muy importante de verdad técnica y entre medias también, no lo olvidemos,
por encima de la batalla del mercado entre grandes multinacionales, que son de las más potentes que tenemos en el país, hay una guerra también contra el Estado y entre las petroleras por este impuesto extra que se les quiere cobrar y que ha hecho que Repsol ponga en juego 1.500 millones de euros de inversión en España en función de si finalmente el Estado les cobra un extra por esos famosos beneficios caídos del cielo que quieren gravar a las empresas energéticas y entre ellas una de las más afectadas es Repsol. Así que, querida familia, después de todo este viaje y con esta primera información, espero que te haya quedado muy claro para contextualizar dónde está este asunto, qué razón tienen unos, qué razón tienen otros, qué es lo que puede ocurrir, y yo me comprometo aquí, en este vídeo y en este canal, a en próximas semanas ir sacando más contenidos donde vamos a entrar en profundidad en la parte técnica, en el análisis de estos productos, en su producción y en su uso, para que puedas tener la información más precisa al respecto. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante, a mí me lo parece, y súper interesante que ha llegado hasta aquí, y yo os dejo con más contenido para que puedas seguir revisando y aprendiendo cosas aquí en el canal de carwow.es. Suscríbete si no lo has hecho, que es gratis, no te cobran nada por eso, por lo menos una cosa gratis. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.